Welcome. Bienvenidos a Ecos Siniestros. La conocí por un foro de internet. Todo comenzó de la manera más inocente. Estaba navegando por un foro en internet dedicado a temas paranormales, algo que siempre me había fascinado. No era un creyente acérrimo, pero había algo en las historias de fantasmas, criaturas y misterios sin resolver que me atraía. Fue allí donde conocí a Luna Negra, el alias de una usuaria que parecía saber mucho sobre el tema. Luna Negra tenía un enfoque único sobre lo paranormal. Sus publicaciones no eran solo relatos de terror reciclados. Parecían basarse en experiencias personales, llenas de detalles que las hacían parecer inquietantemente reales. Su conocimiento sobre rituales antiguos, lugares malditos y entidades oscuras me intrigó desde el principio. Empecé a interactuar con ella en los comentarios, y nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Con el tiempo, esas charlas se trasladaron a mensajes privados. Lo que comenzó como discusiones sobre teorías paranormales se transformó en algo más personal. Luna Negra compartía detalles de su vida, o al menos eso me hacía creer. Decía que vivía sola en una antigua casa heredada de su abuela, una especie de medium que supuestamente había practicado magia oscura. Luna Negra afirmaba que la casa estaba llena de espíritus, y que desde que había llegado allí, había comenzado a experimentar cosas que la aterrorizaban. Yo, fascinado por sus historias, no podía dejar de leer cada mensaje que me enviaba. Había algo en su manera de describir los sucesos que hacía que se me pusiera la piel de gallina. Pero a pesar de lo escalofriante que sonaban sus experiencias, nunca dudé de su autenticidad. De hecho, cada vez me sentía más atraído por ella, como si su misterio fuera un imán que no podía resistir. Una noche, después de semanas de mensajes incesantes, Luna Negra me hizo una propuesta que no pude rechazar. Me dijo que había descubierto algo inquietante en su casa, algo que estaba más allá de su comprensión, y me pidió ayuda. Su tono era desesperado, como si temiera por su vida. No sé qué fue lo que me impulsó a decir que sí, pero en ese momento me sentí incapaz de dejarla sola en esa situación. Acordamos que iría a visitarla el fin de semana siguiente. Me dio su dirección y al ver que vivía en un lugar remoto a varias horas de distancia, me pregunté si realmente valía la pena hacer el viaje. Pero la curiosidad, y algo más profundo, tal vez una atracción que no quería admitir, me empujaron a seguir adelante con el plan. El día antes de partir, le envié un mensaje para confirmar nuestra cita, pero no recibí respuesta. El día del viaje, me desperté con una extraña sensación de aprensión, como si algo me estuviera diciendo que no fuera. Pero ya había tomado mi decisión, y no iba a echarme atrás. Subí al coche y conduje durante horas por carreteras cada vez más desoladas, hasta que finalmente llegué a la dirección que Luna Negra me había dado. La casa estaba en medio de la nada, rodeada de árboles viejos y retorcidos que parecían susurrar secretos al viento. Era una construcción antigua, de madera oscura, que daba la impresión de haber sido olvidada por el tiempo. A medida que me acercaba a la puerta, la sensación de ser observado se intensificó, pero no había nadie a la vista. Toqué la puerta, esperando que Luna Negra me recibiera, pero el silencio fue la única respuesta. La puerta se abrió lentamente al empujarla, revelando un interior oscuro y polvoriento. Todo en mi interior me decía que me diera la vuelta y me marchara, pero algo más fuerte me impulsó a entrar. Dentro, el aire estaba pesado y cargado de una humedad rancia. La casa parecía abandonada, a excepción de algunos muebles cubiertos de polvo y una serie de retratos antiguos en las paredes, todos mostrando rostros que me resultaban extrañamente familiares, aunque no podía decir por qué. Avancé por el pasillo, llamando el nombre de Luna Negra, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Los retratos en las paredes parecían seguirme con la mirada, sus ojos oscuros y vacíos clavados en mí mientras avanzaba. El pasillo se alargaba más de lo que parecía desde afuera, y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Finalmente, llegué a una puerta al final del corredor, entreabierta, desde donde emanaba una luz tenue. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta y entré. La habitación estaba vacía, a excepción de una vieja silla en el centro y un espejo grande y polvoriento apoyado contra la pared. Me acerqué al espejo, y lo que vi reflejado en él no era solo mi propio rostro, sino una sombra oscura detrás de mí, que se movía lentamente hacia adelante. Mi primer impulso fue darme la vuelta, pero el miedo me paralizó. Mi reflejo en el espejo mostraba la sombra oscura que se acercaba lentamente, pero cuando giré la cabeza, no había nada detrás de mí. El aire en la habitación se volvió denso, y sentí un frío helado que calaba hasta los huesos. El silencio era opresivo, roto solo por el leve crujido de la madera bajo mis pies. Intenté recuperar el control,
diciéndome a mí mismo que todo esto era producto de mi imaginación. Pero no pude evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, haciendo que mi corazón saltara en mi pecho. Intenté abrirla, pero no se movía, como si algo la mantuviera firmemente cerrada desde el otro lado. Fue entonces cuando escuché el susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que provenía de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando palabras incomprensibles. La voz era suave, casi hipnótica, pero cargada de una malevolencia que me hizo temblar. Traté de cubrirme los oídos, pero los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes, hasta que pude entender una palabra que se repetía una y otra vez: Luna. Mi mente estaba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Dónde estaba Luna Negra? ¿Qué era este lugar? Me acerqué al espejo, mi única fuente de luz en la habitación, con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero en lugar de mi reflejo, el espejo ahora mostraba una escena diferente. Una mujer, de pie en un rincón oscuro, con su rostro oculto bajo una melena negra. Estaba inmóvil, pero sabía que me observaba. El pánico se apoderó de mí. Golpeé el espejo con la esperanza de romperlo, de acabar con esa visión aterradora, pero el vidrio no se hizo añicos. En cambio, la figura en el espejo levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro que me resultó horriblemente familiar. Era el rostro de Luna Negra, pero desfigurado, como si algo la hubiera corrompido desde dentro. «Ayúdame», susurró la figura, pero la voz no era la de una persona en busca de ayuda. Era la voz de algo que quería atraparme, envolverme en su oscuridad. Retrocedí, tropezando con la vieja silla en el centro de la habitación. El espejo comenzó a temblar, y las paredes crujieron como si la casa entera estuviera viva, reaccionando a mi presencia. La sombra detrás de mí en el espejo se movió de nuevo, acercándose cada vez más, hasta que sentí su presencia justo detrás de mí, casi rozándome. Cerré los ojos, intentando pensar en una salida, pero las imágenes del foro, de Luna Negra, de nuestras conversaciones, se mezclaban con la realidad, creando un caos en mi mente. ¿Cómo había llegado a esto? Todo había comenzado como un simple intercambio en Internet, pero ahora me encontraba atrapado en una pesadilla. De repente, los susurros cesaron. La habitación quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que incluso podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. Abrí los ojos y me di cuenta de que el espejo ya no reflejaba la habitación, sino un lugar diferente, un bosque oscuro, iluminado solo por la luz de la luna. Y en el centro del bosque, pude ver la misma casa en la que me encontraba, pero parecía más antigua, como si perteneciera a otra época. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, y la figura de Luna Negra apareció de nuevo, pero esta vez su rostro estaba completamente visible, sus ojos llenos de desesperación. «Ven a mí», dijo, pero su voz ahora sonaba como un grito lejano, lleno de dolor. «Ayúdame». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No sabía si lo que estaba viendo era real, pero sentía que tenía que hacer algo, que tenía que ayudarla, o de lo contrario, me perdería en ese lugar para siempre. Sin pensarlo, levanté la mano hacia el espejo y tan pronto como mis dedos tocaron la superficie, fui absorbido por la oscuridad. El mundo a mi alrededor se desvaneció en una negrura abrumadora. No sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla, pero el frío que me envolvía era tan real que dolía. Sentí como si estuviera cayendo, pero no había viento ni sonido, solo la oscuridad envolviéndome por completo. De repente, la sensación de caída cesó y me encontré de pie en un suelo firme, aunque la oscuridad seguía envolviendo todo a mi alrededor. Poco a poco, la oscuridad comenzó a disiparse, revelando el mismo bosque que había visto en el espejo. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas extendiéndose como garras hacia el cielo nocturno. La luna llena brillaba intensamente, proyectando sombras largas y amenazantes a mi alrededor. En la distancia, vi la casa, la misma casa en la que había estado, pero ahora parecía más antigua, como si hubiera estado abandonada durante siglos. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, me dirigí hacia la casa. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de hojas secas parecía resonar en el silencio del bosque, amplificando mi miedo. Cuando llegué a la puerta, la empujé con cautela, y ésta se abrió con un chirrido que hizo eco en la noche. El interior de la casa era aún más aterrador que la primera vez que había entrado. La habitación que antes estaba vacía ahora estaba llena de velas encendidas, sus llamas parpadeando como si se burlaran de mi presencia. En el centro de la habitación, en la misma vieja silla, estaba sentada Luna Negra, o lo que quedaba de ella. Su rostro, antes desfigurado en el espejo, ahora estaba cubierto por una máscara de terror y sufrimiento.
Sus ojos vacíos me miraron, llenos de una desesperación que atravesó mi alma. ¿Por qué viniste?, preguntó, su voz un susurro gélido que parecía emanar de todas partes. Te lo advertí, te dije que no te acercaras a la oscuridad. Quise responder, decirle que estaba allí para ayudarla, pero las palabras murieron en mi garganta. La figura de Luna Negra comenzó a levantarse de la silla, pero sus movimientos eran antinaturales, como si algo la estuviera manipulando como a una marioneta. Ellos me atraparon, continuó, mientras daba pasos vacilantes hacia mí. Me usaron para atraerte, y ahora tú también estás atrapado. El miedo se apoderó de mí por completo. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo monstruoso se estaba manifestando en la casa, algo que se había estado alimentando del sufrimiento de Luna Negra, y que ahora estaba listo para reclamarme a mí también. Intenté retroceder, pero las sombras en la habitación comenzaron a moverse, rodeándome, cerrándose como si fueran paredes vivas. Luna Negra se acercaba más y más, y a medida que lo hacía, la máscara de terror en su rostro se transformó en una sonrisa siniestra, inhumana. Tú no puedes escapar, dijo, con una voz que ya no era la suya. Esta casa es un umbral, y tú eres el próximo sacrificio. El terror me paralizó, y en ese momento supe que había cometido un error fatal al venir aquí. El foro, las conversaciones, todo había sido una trampa, una forma de atraerme a este lugar, donde algo mucho más antiguo y malvado que cualquier cosa que hubiera imaginado estaba esperando. De repente, las velas se apagaron al unísono, y la oscuridad volvió a envolverme. La última cosa que vi fue el rostro de Luna Negra, o lo que fuera esa cosa que la había poseído, mientras se abalanzaba sobre mí, y luego, el vacío. Desperté en mi coche, estacionado frente a la misma casa. El sol estaba saliendo, y el aire de la mañana tenía una frialdad que calaba hasta los huesos. Me encontré sudando y con el corazón latiendo descontroladamente. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla creada por mi mente. Pero cuando miré mis manos, vi marcas oscuras en mis muñecas, como si hubieran sido sujetadas por cuerdas invisibles. Miré hacia la casa y vi que la puerta estaba abierta, como si me invitara a regresar. No necesité más señales. Encendí el motor y me alejé de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Desde ese día, jamás volví a entrar a foros de internet, y me alejé de todo lo que tuviera que ver con lo paranormal. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, aún siento la presencia de Luna Negra, como si ella me hubiera seguido, como si la conexión que establecimos a través del foro nunca se hubiera roto, y la oscuridad de esa casa todavía estuviera buscando reclamarme. Gracias, no olvides suscribirte, comentar y dar like. Thank you.